Bueno, la idea más o menos que se ocurrió de la charla es hace un par de años, cuando no sé, cuando arranqué a programar, había algo que no me terminaba de cerrar y era cómo evaluaba o cómo entendía yo mi código y cómo sabía, digamos, cuando uno escribe código llega un punto que dice, esto está, de alguna forma se siente bien, se siente mal, cómo puedo hacerlo un poco mejor y cómo ir, y cuál es la manera para poder mejorarlo. Y uno de los temas que me encontré fue este de los code smells. Bueno, más o menos para darles un esquema de la charla, bueno, vamos a tener una entrada que es esto de cómo mejorar la calidad de mi código. Vamos a tener una pequeña introducción a qué es el diseño con objetos. Y después, no sé, se me ocurrió un problemita bastante sencillo y vamos a ir recorriéndolo de distintas maneras y aplicando, bueno, esto de los code smells, cómo vamos a ir avanzando de a poquito para ir entendiendo y cómo utilizarlos y cómo, en especial, cómo utilizarlos para mejorar nuestro código, el diseño de nuestro código. Bueno, de entrada, esto es, ¿cómo mejoro la calidad de mi código? Pero quizás algo que hay que preguntarse un poco antes es, ¿cómo podemos juzgar la calidad de nuestro código? Y ahí empiezan a haber un poco de teorías o, digamos, maneras un poco subjetivas de cómo evaluar. Una forma, digamos, una manera fácil que uno aprende cuando está eh, arrancando con Python, te dicen, bueno, al menos trata de que tu código siga PP8 y que tenga un buen estilo, digamos que siga todos los formatos, pero eso es simplemente estilo del código, de cómo lo escribís, pero no estás testeando, digamos, no estás mejorando la funcionalidad o el objetivo del código. Y después uno empieza a indagar un poquito más y encuentra, no sé, dry, don't repeat yourself, es decir, bueno, que no hayan cachos de código repartidos por todas partes, que sean exactamente iguales o parecidos. Yagni, que te dicen, bueno, no es necesario que pongas, que te anticipes a algunas cosas y porque vas a implementar algo súper complejo y nunca lo vas a terminar de usar. Después empiezan a haber acrónimos más complicados, graphs, y el que vamos a tratar un poco más acá es el de Solid, que es un poco más general, pero es bastante, no sé, el acrónimo que utilizan son bastante complicados y bastante abstractos, entonces mejor verlo con un poquito de ejemplos. Y para que estemos todos en la misma página, vamos a ver cómo es esto de el diseño con objetos. Primeramente, pensando porque desde que uno llega, te dicen que en Python todo es un objeto. Pero, ¿qué es un objeto? Y lo que te enseñan es, más, lo que encontrás en algún lado, que, bueno, el objeto lo tenés como algo que tiene información o data en inglés y comportamiento. Y lo que uno puede encontrar es, bueno, cómo interactuar con ese objeto de alguna manera un poco sencillamente. Pero eso es como una imagen bastante vaga y hasta que uno empiece a entender, digamos, cómo funciona o cómo deberían ser las cosas, como te mareas y empezás a generar código que no tiene mucho sentido tampoco. Y no hay forma de cómo ir extendiendo y uno no entiende todas las ideas que hablan en todas estas, no sé, con los acrónimos o los libros o las charlas, uno no termina de entender. Y para mí lo que más me sirvió es leer, digamos, al menos los primeros capítulos de este libro, Smalltalk, Objects and Design. Él dice, bueno, podemos tener la analogía del objeto como un homúnculo, que es un hombre chiquitito, al cual nosotros le podemos preguntar cosas. No nos importa cómo es
cómo lo haga, pero vamos a saber cómo interactuar y podemos pensarlo como algo inteligente, de manera que le podemos preguntar, digamos, va a tener ciertos mensajes que va a entender y otras cosas no. Entonces, a medida de que vamos moviendo nuestra manera de pensar a que en objetos tenemos nuestro objeto que, por ejemplo, en Python puede ser un string, digamos, una cadena de texto, un número o incluso una función, como todo es un objeto, y le podemos mandar mensajes. ¿Sí? Esta es como un objeto que tiene su interfaz y recibe ciertos mensajes. Por ejemplo, le podemos pedir al homúnculo que el mensaje de, bueno, si sos un string o un texto, sabes responder al mensaje upper, que quiere decir, bueno, ponerlo todo en mayúscula. Y esto tiene un efecto de, bueno, me devuelve otro objeto que sigue siendo un string y que va a poder responder el mismo comportamiento. Entonces, lo que tenemos son simplemente objetos que reciben mensajes y que te devuelven otros objetos. Y además, en estos mensajes también le podemos pasar cosas. Digamos, otros, lo que mencionan como colaboradores. Por ejemplo, si yo le pido, bueno, al homúnculo, al string homúnculo, le doy el mensaje, dividite con donde tengas otro objeto que representa la U, me devuelve un nuevo objeto, pero este deja de ser un string, ahora es una colección de strings. Entonces, lo que puede pasar es, bueno, nosotros vamos a tener que conocer bien cuál es estos protocolos o estos mensajes y qué nos devuelve cada uno. Y vamos a tener distintas maneras de interactuar. Entonces, toda la programación orientada a objetos o con diseño de objetos se puede simplificar a, bueno, tenemos objetos que reciben mensajes y esos mensajes les podemos pasar con otros colaboradores, que también son objetos. Y acá Chadman Liu dice, bueno, ¿por qué son importantes los objetos? Y de alguna manera dice, bueno, después de toda la retórica de la reusabilidad y la productividad, es que esto de objetos pone un único lenguaje, ¿sí? Una manera de transmitir las ideas entre distintos profesionales que se dediquen a producir software. No solo desarrolladores o ingenieros en software, sino todas las personas. Y tienen un lenguaje en común. Entonces, si todos nos mantenemos utilizando este lenguaje, vamos a poder mover todas estas ideas y generar un conocimiento del problema que queremos resolver. Bueno, ahora para ver esto de cómo podemos utilizar, digamos, cómo ir mejorando o cómo ir entendiendo el código, tomé una idea de esto, del canal de YouTube, que es, digamos, Epicurious, que lo que hacen es, buscan una receta y tratan de resolverlo distintas personas. De distintos niveles, de 4 niveles. Una persona que es principiante, novata, una persona con más conocimiento y un experto. Entonces vamos a tratar de ver cómo queda un problema resuelto a la vez por cada uno de esos. Y después, el cuarto nivel es alguien que analiza y trata de explicar, bueno, qué es lo que se ve en cada uno de estos casos. Bueno, el problema. El problema que se me ocurrió fue, me acordé que cuando éramos pequeños con mi hermana, la manera que teníamos para ganar algo de dinero era preparar comida. Pero, como éramos pequeños, lo único que podíamos cocinar eran huevos. Y mi hermana tenía 2 recetas. Se sabía 2 recetas. Cómo hacer huevos fritos y cómo hacer huevos duros. Entonces, bueno, el problema va a consistir en, vamos a tener cada preparación tenía un costo
Y lo que queremos hacer es tener una lista de órdenes en la que nos diga, bueno, cuántas huevos tiene cada, digamos, se pide cuántas órdenes de ese estilo de preparación tiene, y bueno, y el estilo. Y queremos imprimir cuánto es el total de lo que vamos a ganar en ese día. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, distintas etapas de cómo interpretar este problema y cómo resolverlo. Y algo, digamos, y la manera es que, bueno, vamos a pasar por primero los novatos, después por alguien un poco más preparado y por un experto. Acá en experto pongo un asterisco porque, bueno, yo no me considero un experto en diseño de software con objetos, pero traté de hacer lo más cercano a lo que fui aprendiendo en este tiempo. Y también, bueno, hay temas, bueno, en el de Novate van a ver que es un código bastante preocupante y está, no sé, está parodiando un código que podría llegar a ser un poco complicado. Entonces, en Novate tenemos una solución, le pedimos ejecutar y dice, bueno, la orden 1 pidió un huevo duro y orden 2 pidió 2 huevos fritos. Y el total de lo que va a ganar es, bueno, 50 centavos. Bien. Ok, ahora chef nivel 2 pide una solución, ejecuta, dice, bueno, la orden 1 es de un huevo duro, utiliza un emoji, bueno, es alguien que ya tiene un poco más de experiencia, no sé, ya se ve que de alguna forma crea un objeto, le manda un mensaje a ejecutar, ya empieza a tener un poco más, es un poco más expresivo lo que está representando, y bueno, como es medio sabio, dice, bueno, aprovecho que puedo usar Unicode y le pongo dibujitos a la respuesta con la que estoy imprimiendo. Bueno, ya el experto dice similar y obviamente va a fallar porque hasta recién estaba cambiando, pero no importa, respondía de igual manera. Ahora, bueno, vamos a pasar a la parte de analizar el código de cada uno. Si vemos un poco el árbol de cómo está estructurado cada una de las soluciones, vamos a empezar a analizar un poco, quizás no se veía bien ahí, y eso. Bueno, chef nivel 1 tiene simplemente un archivo, es solución.py. Chef nivel 2 tiene la solución y tiene un test. Y después chef nivel 3 tiene solución y test cocinar huevos. Bueno, el chef nivel 3 ya tiene un poco más de experiencia, empieza a poner un poco de mayor verbosidad en las cosas que escribe, entonces uno ya puede empezar a intuir cómo viene el diseño. Entonces, veamos cómo es la solución del chef nivel 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que generó acá? Bueno, vimos que funcionó, que representó todo lo que quería, pero empiezan a haber un poco de problemas y uno empezaría a ver como cuando empieza a ganar un poco de experiencia, a decir, bueno, acá, si yo veo el código así como está, no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, digo, bueno, trato de ver. With open acá abre un archivo, inicializa una variable y empieza, bueno, hay líneas comentadas que son prints, que seguramente se utilizaron para, bueno, ir debugueando en el camino. For L en F, bueno, puedo imaginar que está iterando sobre todas las líneas del archivo órdenes.txt y va a ir bajando. Si es la primera línea, la descarta totalmente porque son los headers. Entonces, esa fue la solución que encontró. Y después se empieza acá a evaluar el string. Dice, bueno, la línea del elemento 6, a tanto es duro o duro y termina con una línea nueva, entonces imprimir
esto en esta posición, esta posición. Entonces, uno puede empezar a intuir que este código va a tener muchos problemas en un futuro. Pero hasta este momento, como que la solución cumplió y funciona. Chef nivel 2. La solución. Acá vemos que el chef nivel 2 ya empieza a tener un poco más de estructura el código, crea una clase que, bueno, representa cocinar huevos, define una orden como, bueno, lo que sería como un récord, define cuánto vale cada uno y empieza a observar, bueno, uno empieza a tener un poco más, puede analizar el código de manera más fácil y entender qué fue lo que estuvo pasando. ¿Qué lo hace? Entonces, bueno, carga los archivos, eliminan todos. Acá uno podemos decir, ok, se está igual eliminando el header y después tiene unas cuentas. Bueno, como ya tiene un poco más de experiencia, utiliza cosas de la librería estándar y dice, bueno, tengo tantas cuentas y después acá ya vemos cocinar huevos es como, bueno, está usando una clase, pero al mismo tiempo está definiendo métodos estáticos y llama a la misma clase, como que, bueno, hay algo que no termina de cerrar en todo esto, pero cumple el resultado. Y, bueno, acá quizás le falta un poco de entender un poco más de los patrones de diseño y veamos cómo es el test de esta solución. Como sabe que tiene que testear para validar que su código esté bien y para poder mandarlo a producción, lo que hace es genera un test que simplemente, bueno, captura de alguna manera utilizando, no sé, supongo que utiliza PyTest para capturar la salida del error y después hace la aserción de que realmente está devolviendo lo que uno quiere hacer. Bien. Ahora, solución nivel 3. Acá ya empieza a haber un montón de clases. Ya vemos que se definen un montón de clases. Bueno, hay cosas que no se utilizan. Esto es un código que quedó un poco viejo, pero vemos un poco más estructurado lo que está realizando. Dice órdenes, ejecuta, crea las órdenes, el total suma, de alguna manera llama a informar. Vemos que ya no hay tantas llamadas a objetos, digamos, strings, y no hay tantos condicionales, pero hay un poco más de complejidad en cómo se estructura el código. ¿Sí? Entonces es como, hay un intercambio entre la complejidad del código y la complejidad, digamos, lo que se llama complejidad extrínseca y complejidad intrínseca del problema que se quiere resolver. Pero, bueno, ¿a qué viene el nuevo problema? Un día en vacaciones vino una de nuestras tías y le enseñó a mi hermana a hacer omelets. Entonces, bueno, ahora tenemos que agregar una nueva solución a nuestro problema y para poder reportar, porque ahora vamos a recibir nuevas cosas y esto es un problema que, digamos, algo importante en el código que es algo que siempre está cambiando. Entonces, lo importante de esto es, bueno, ¿cómo vamos a hacer cuán complicado es ahora agregar un nuevo requerimiento a cada una de estas soluciones? Entonces, ahí vienen de la manera de cómo podemos evaluar la calidad de nuestro código. Entonces, el nuevo requerimiento es, bueno, hay que preparar un omelette que cuesta 50 centavos y ahora lleva 2 huevos. Entonces,
si en algún caso tuviésemos que preparar, reportar nuevos, cuántos huevos se utilizaron, o tener, no sé, un registro de cuántos huevos había, unas soluciones van a ser un poco más fáciles de modificar y otras un poco más complicadas. Entonces, las nuevas órdenes vienen simplemente de esta manera. Y acá es donde empieza el tema de empezar a utilizar, bueno, esto de los principios SOLID. Ahora vamos a agarrar una de las soluciones y vamos a tratar de ver cómo ir modificándolo para ir evaluando esto de la calidad del código. El segundo principio, SOLID, dice que es el principio de Open Close. Dice, los objetos deben estar abiertos a ser extendidos, pero cerrados a ser modificados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un nuevo requerimiento, la manera que yo debería poder agregar cumplir este nuevo requerimiento es no empezar a toquetear el código que ya existe y poder mandarlo a no modificar el código que ya existe y simplemente agregar nuevo código. Y tener en cuenta de que se pueden, que hay que separar esas dos condiciones. Bueno, una cosa es modificar el código para mejorarlo y otra cosa es agregar nuevo código para agregar nuevas características, nuevos features al código en sí. Y esto hay que tenerlo separado. Entonces, hay que tener dos instancias para realizar esto. Entonces, lo primero que hay que hacer a tener en cuenta es, bueno, yo quiero agregar el nuevo feature, pero uno se puede preguntar, digamos, en el libro de 99 Bottles of OOP recomiendan de esta manera. Arrancas acá y decís, bueno, ¿mi código está abierto? Si está abierto, sí, realizo el cambio para tener el nuevo feature. En caso de que no esté abierto, preguntarse, ¿sabes cómo modificarlo para que esté abierto? En caso de que sí, bueno, modificarlo para que esté abierto. Y en caso de que no, dice, bueno, si no sabes cómo hacerlo, fíjate en cuáles son el code smell que es más sencillo de eliminar o que mejor entiendas. Entonces, finalmente entran la idea de los code smells. Bueno, esto es los que le decía de refactoring, es, bueno, que hay que tener en cuenta que refactoring es manera de modificar el software, pero que no cambie el comportamiento. Eso quizás es un poco complicado y entender para decir, bueno, ¿cómo modifico algo para que siga igual? La idea de esto es, bueno, uno tiene que tener, para poder refactorizar, primeramente tiene que tener lo que se llama una test suite, tener test que validen que tu código está funcionando de la manera que vos querés, de manera que cada cambio que realizás, los tests sigan funcionando. Y bueno, acá hay un poco de ejemplos de todos los code smells, entonces, que uno debería ir viendo en cada uno de los casos y diciendo, bueno, ¿cuál es el que el que entiendo mejor y que puedo eliminar? Entonces, por ejemplo, bueno, hay algunos que son un poco más sencillos de entender, por ejemplo, comentarios, código duplicado, clases muy grandes, funciones muy largas, estar pasando parámetros por todos lados que son gigantes, pero hay otros que son un poco más complicados. Por ejemplo, ¿qué significa shotgun surgery? Nombres, bueno, primitive obsession, y que son bastante comunes a cómo uno se comporta. Entonces, otra de las reglas para poder modificar el código es tratar de encontrar las cosas que más se parezcan,
ver cuál es la menor diferencia que hay entre cada una de estas y tratar de hacer el mínimo cambio o el cambio más simple para eliminar esa diferencia. Y de a paso, siguiendo con ese diagrama de flujo, ir evaluando, bueno, cada una de estas cosas, cómo puedo ir encontrando esto para ir eliminando estos code smells. Bueno, y ahora sí, bueno, algo necesario para poder hacer un refactoring es, bueno, tener tests. Y para eso, bueno, caso 1, bueno, en el caso 1 no tenía ningún test, entonces no vamos a poder hacer refactoring, pero en el caso 2 ya tenía un test que al menos valida que está funcionando de cierta manera. Entonces, uno debería empezar a ver, bueno, qué es lo que está pasando, agarrar la lista de code smells y decir, bueno, ¿qué son las cosas que más se parecen y cuál es el mínimo cambio o qué code smell puedo reconocer que no tenga, que puedo modificarlo de manera fácil? Bueno, algo sencillo que uno podría ver por acá es, bueno, por ejemplo, es acá, uno no está definiendo, digamos, cada una de las filas en órdenes, es como que crea las órdenes de una manera, después crea cuentas y necesariamente para después hacer una cuenta un poco más complicada de evaluar y tratar de ir modificando de a poquito. Bueno, no sé, Tomás, cuánto tiempo me queda. Te quedan 5 minutos, si querés ir redondeando un poco más. Dale. Buenísimo. Bueno. Sí, bueno, no, creo que me pueden encontrar en Twitter, creo que con esto termino, acá en Sasha Kill. Y dentro de ahora voy a compartir el link a estas diapositivas. Esto es, bueno, hay un montón de material que uno tiene que ir, no sé, digiriendo todo el tiempo para entender cómo es esto de evaluarlo y cómo hacerlo. A mí realmente me sirvió muchísimo este libro, 99 Bottles of OOP, que Katrina Owen y Sandy Metz son las que lo escribieron. Y, por ejemplo, si miran después la charla de Succession, es como un ejemplo de, bueno, cómo realizar estos refactorings, ir evaluando, ir detectando cada uno de de los smells en el código para ir progresando y llevando desde una solución pequeña a algo un poco más escalable. Y, bueno, todas estas charlas son más detalles de, bueno, cómo uno puede ir aprendiendo más sobre todo el diseño con el lenguaje orientado a objetos. Y bueno, sí, también el libro de Smalltalk está bueno para entender, no sé, bien los conceptos o cómo tratar de manera un poco más purista el tema de esto de los objetos. Bueno, lo he hecho. ¿Alguna pregunta? Me estoy fijando si en Telegram hicieron alguna pregunta. Muy buena la charla, Sasha.